¿Cómo hacer ayuno intermitente sin pasar hambre? Hola a todos, hoy voy a hablar de este tema porque el ayuno intermitente se ha puesto muy de moda como estrategia para perder peso. Seguramente muchos de vosotros ya lo habéis incorporado o os gustaría probarlo, pero tenéis miedo, el mayor miedo que hay cuando se hace ayuno intermitente es el hambre. Y es que realmente sí que es una estrategia que tiene muchos beneficios para la salud más allá de la pérdida de peso, pero es clave tener flexibilidad metabólica para poder hacerlo bien, no pasar hambre, mantenerse con energía mientras se hace, que surja de manera natural y así poder obtener todos los beneficios de este tipo de estrategia. Vamos a definir brevemente lo que es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es otra cosa que ingerir alimentos durante una ventana de alimentación de unas horas y otra ventana de alimentación en la que no comemos nada. Por eso se llama intermitente, también porque a veces se hace en días alternos. Tenemos varios modos de ayuno intermitente que se han formulado así para que sea más fácil de seguir, pero eso no quiere decir que se tengan que seguir esas horas. Por ejemplo, tenemos el ayuno intermitente básico fisiológico de 12 horas que todo el mundo debería realizar, por ejemplo, mientras duermes. Deberías cenar temprano y después, cuando te levantas, hasta que desayunas, pues debe pasar una franja horaria de 12 horas mínimo. Este sería el mínimo, pero claro, ahí todavía no se producen todos los beneficios que tiene el ayuno intermitente. Por eso hay otras formas de ayuno que sería 14-10, o sea, 14 horas en las que ayunamos y 10 horas en las que comemos. Y esto podría hacerse, por ejemplo, cenando mucho más temprano y distanciando más el desayuno. Uno de los más usados es el de 16-8, o sea, 16 horas en las que no ingiero alimentos de ayuno y 8 en las que sí que ingiero alimentos. Pero ya os digo que no os volváis locos porque veo a mucha gente con apps de ayuno, que si tengo que llegar a las 18 y no me puedo quedar en 8 o en 16, porque intentan hacer las 16 horas y la verdad que esto se convierte en un estrés. Ayunar tiene que ser algo más natural, ¿vale? Entonces tienes que reconocer cuando existe hambre real y cuando no. Y cuando exista hambre real, tienes que comer, tienes que romper el ayuno porque no tiene sentido estar alargándolo y que suponga un estrés que además te vaya a perjudicar más que darte beneficios. Entonces tener eso en cuenta, no hay que obsesionarse. Pero bueno, si elegimos un ayuno, por ejemplo, de 16-8, está bien y ahí tienes ya muchos beneficios. También tengo que decir que hoy no vamos a hablar de lo que es el ayuno prolongado, que son esos ayunos mucho más largos, de varios días, pues a partir de 36, 48, 72 horas, incluso ayunos de hasta 5 días, en los que sí que se ha comprobado que se producen los beneficios de la famosa autofagia, los beneficios de la regeneración. O sea, el tipo de ayuno que vamos a tratar hoy es el que se usa normalmente y habitualmente, que es mucho más reducido, puede durar incluso 20 horas, hay personas que solo hacen una comida al día y están 20 horas sin comer. Pero este tipo de ayunos tiene muchos beneficios de regeneración a nivel intestinal, de regular glucosa en sangre. Es genial para el síndrome metabólico, para diabetes, para hipertensión, incluso para perder peso. Entonces se ha popularizado mucho y es muy beneficioso. Pero que os quede claro que esos beneficios de autofagia, que están tan en boga ahora por el tema de la longevidad, lo vamos a tener con ayunos más profundos y de eso hablaremos otro día, ¿vale? Hoy no. Hoy vamos a hablar del ayuno intermitente o alimentación restringida en el tiempo, como también se llama. Pero el ayuno intermitente no es una moda, en realidad, ni una estrategia. Es un estado natural fisiológico del ser humano, que intenta imitar aquellos periodos en los que nuestros ancestros no podían alimentarse porque éramos cazadores recolectores y no siempre teníamos comida a disposición. Fijaos que nuestros genes terminaron de fijarse hace 40.000 años.
Eso es muchísimo tiempo. Y desde entonces apenas hemos cambiado. Metabólicamente seguimos siendo cazadores-recolectores. Y nuestros genes esperan que tú les des ese tiempo también de descanso y reparación que hemos roto hoy en día con la cantidad de comidas que hacemos por día. Si quieres saber un poquito más de esto, podéis ver mi vídeo anterior sobre comer 5 o más veces por día, cómo repercute en tu metabolismo. Pero bueno, volvemos a nuestros genes. Obviamente eran cazadores-recolectores, pasaban hambrunas, pero el organismo desarrolló algunas estrategias para protegernos, para que no tuviéramos hambre, para que pudiéramos salir a cazar y a buscar comida sin hambre y con energía. Fijaros que éramos nómadas, caminábamos mucho también. Y esas adaptaciones son muy beneficiosas para nosotros. Por eso, cuando practicamos ayuno intermitente, nos produce tantos beneficios, porque nos devuelve a ese estado. Digamos que el cuerpo tiene como dos estados. Uno, resumiendo mucho, uno de anabolismo, de crecimiento, que es cuando comemos, y otro de catabolismo. Catabolismo no solo destrucción, sino también reparación, que sería cuando ayunamos. Tenemos que tener un equilibrio entre esos dos. Y, por supuesto, esta manera de ingerir 5 o más comidas al día, pues no da pie a que eso se produzca, a esa reparación. Por eso el ayuno intermitente debería ser una estrategia que deberíamos usar todos. Pero ¿qué pasa cuando estamos ayunando? ¿Qué sucede en nuestro organismo? Pues bien, durante las primeras horas estamos haciendo la digestión de los alimentos y metabolizando los nutrientes. Cuando alargamos un poquito más en el tiempo ese ayuno, la glucosa en nuestra sangre va a descender, a la vez que va a descender también la hormona que la regula, que es la insulina. Aproximadamente a partir de 12 horas, aunque esto no es fijo para todas las personas, ¿vale? Esto no es un botón que a las 12 horas en punto ya se va a producir. Aproximadamente a las 12 horas sin ingerir alimentos se van a elevar en nuestra sangre hormonas que son hiperglucemiantes, es decir, hormonas que intentan que haya una homeostasis en nuestra sangre, elevando la glucosa en nuestra sangre. Una de ellas, de estas hormonas, es el glucagón. Lo que hace el glucagón es que coge las reservas de glucosa, de glucógeno de nuestro hígado, que es así como se llama la glucosa que queda almacenada en el hígado, glucagón, lo descompone para ser utilizado como glucosa por nuestros músculos y por todo nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Además de estas hormonas, se elevan otras hormonas que son anabólicas, como la testosterona. También se eleva la hormona de crecimiento, que es una hormona muy importante porque con ella se produce la regeneración de todas nuestras células. Es una hormona que tenemos bastante elevada cuando somos jóvenes, pero con la edad va descendiendo. Entonces es muy interesante que esa hormona pueda elevarse en todas las etapas de la vida, porque nos mantiene con mayor longevidad. Como seguimos sin comer, el glucógeno se va a agotar, porque es un depósito muy pequeño. Entonces, cuando ocurre eso, se va a producir un proceso de lipólisis, de quema de grasa. Hay una hormona que se llama lipasa, que va a liberar los ácidos grasos que hay en los triglicéridos, los va a descomponer para que esos ácidos grasos se puedan usar como energía. Y se van a producir también en el hígado cuerpos cetónicos, que son unas moléculas como el beta-hidroxibutyrato, que además de ser una energía limpia y constante para nuestro organismo, más eficiente que la glucosa y que dura bastante más, pues también son unas moléculas que son antiinflamatorias y antioxidantes, por lo que también tienen numerosos beneficios. Pero no solo esto, sino que además el hígado va a producir la glucosa que necesitamos por un proceso llamado neoglucogénesis a través de otros elementos que no son glucosa ni hidratos de carbono, ¿vale? Entonces nunca nos vamos a quedar con hipoglucemia, nunca vamos a sentir sensación de falta de energía. Al contrario, todo ese compendio de hormonas y de procesos va a hacer que nos sintamos con una energía
y una fuerza bestial, y tiene todo su sentido, porque imaginaros que teníamos que salir a cazar y pasábamos muchas horas sin comer, pues no íbamos a estar cansados, teníamos que tener la hormona de crecimiento alta, la testosterona alta, la noradrenalina alta para salir corriendo, teníamos que tener energía, teníamos que tener mucho foco mental, porque claro, teníamos que engañar a las presas, y todo eso se produce durante el ayuno. Por eso es muy interesante, no solo también para pérdida de peso, sino y para bajar estabilizar la glucosa en sangre, la insulina, el síndrome metabólico, sino también para dar mayor foco mental. Y para el trabajo, por ejemplo, cuando tengáis una actividad que requiera mucha concentración, pues podéis hacer en ayunas, no hace falta que desayunéis. Pero eso sí, hay que hacerlo bien. Después de nombrar toda esta síntesis, vais a entender por qué las personas que carecen de flexibilidad metabólica tienen tanta dificultad a la hora de hacer ayuno. Y eso es porque no tienen acceso al metabolismo de la quema de grasas. ¿Por qué? Porque son glucodependientes. Tienen una alimentación tan basada en hidratos de carbono y comen durante tantas veces al día que su energía depende solamente de la glucosa, y se han atrofiado esas vías que permiten la oxidación de las grasas y la producción de cuerpos cetónicos. Por eso cuando intentan ayunar se quedan sin energía, tienen hipoglucemias. ¿Por qué? Porque quieren hacer ayuno, a lo mejor habiendo comido un plato de pasta por la noche, quieren ayunar durante toda la noche y prolongar ese ayuno al día siguiente, y lo que tienen es una subida de glucosa con un pico de insulina, y después una bajada muy brusca de glucosa, que lo que hace es que sientan mucha hambre y tengan hipoglucemia. Por eso no pueden llegar a esa fase de obtener energía a través de la grasa. Por eso siempre digo que más que ayunar, antes de ayunar, lo más importante es aprender a comer. Porque si tú partes ya de una alimentación en la que tienes flexibilidad metabólica, puedes usar tanto glucosa como grasa como fuente de energía. Puedes entrenar en ayunas, que esto es una de las características de las personas que tienen flexibilidad metabólica. Pues ahí es mucho más fácil ayunar, porque además va a llegar un momento que no te va a apetecer hacer tantas ingestas, y lo vas a hacer de manera natural y lo vas a disfrutar. Pero es que además es también muy importante cómo rompemos ese ayuno, porque tú haces un ayuno, consigues todos esos beneficios y después vas y rompes un ayuno con un bocadillo. Es que no tiene sentido, porque te va a pegar una subida de insulina que va a repercutir en tu flexibilidad metabólica y en tu metabolismo, y eso no es sano. Deberíamos romper un ayuno a base de nutrientes que tengan grasa y proteína, grasas saludables y proteínas. Por otro lado, también están las personas que hacen ayuno intermitente, consiguen hacerlo muy bien, pero luego a la hora de los periodos de ingesta no toman todos los nutrientes necesarios. Es decir, hay personas que en vez de hacer ayuno lo que hacen es desnutrirse, y de ahí vienen muchos problemas metabólicos también. Sí consiguen realizar ese ayuno, pero después, al no introducir todos los nutrientes, vamos a provocar que esos beneficios a nivel hormonal que tiene el ayuno se vuelvan en contra tuya. Por ejemplo, imagínate que haces una dieta hipocalórica, y esto lo he visto mucho en mujeres premenopáusicas y menopáusicas que hacen ayuno. Al principio pierden peso, pero luego a la hora de ingerir alimentos pues quieren comer una ensaladita o una fruta y ya está, y tienen miedo a la grasa, a ingerir grasas saludables, y no comen suficiente proteína tampoco. ¿Qué pasa ahí? Que están creando un déficit energético y un déficit nutricional por el que su cuerpo va a bajar la tasa metabólica basal, va a gastar menos energía, su cuerpo en reposo para todas las actividades, va a interferir en la producción de hormonas tiroideas. En los hombres también pasa, va a interferir en la producción de testosterona, de hormona de crecimiento. Puedes provocar catabolismo muscular, o sea que el músculo no esté protegido durante el ayuno y por falta después de nutrientes pierdas masa muscular. Y por eso vemos muchas personas con
quizá poca grasa, pero poca masa muscular, sarcopenia, y sí que tienen un poquito de barriguita, grasa visceral, y muchas personas con hipotiroidismo subclínico. Y es muy curioso porque a veces escuchas que el ayuno intermitente puede provocar hipotiroidismo, y no es así. No, el ayuno intermitente no provoca hipotiroidismo. Es un ayuno mal realizado lo que puede provocar hipotiroidismo. Es la desnutrición lo que puede provocarlo, junto con otros elementos que veremos en otro vídeo. Entonces es muy importante nutrirse, elegir alimentos con gran densidad nutricional durante los periodos que sí que vamos a ingerir alimentos. Porque lo que no está bien es la restricción calórica de manera crónica. Esto quiero que lo apuntéis. La restricción calórica de manera crónica baja la tasa metabólica basal. Apúntatelo. Bueno, pues ya sabéis que el ayuno intermitente tiene muchísimos beneficios más allá de la pérdida de peso, para lo que también sirve, pero que hay que hacerlo de manera correcta y, sobre todo, muy importante, hay que aprender a comer antes de aprender a ayunar. Hasta la próxima.